Buenos días. Hoy, 7 de abril de 2016, siendo las 9 de la mañana, se da inicio a la audiencia que fue convocada mediante el auto 430, 2-0-4547, del día 18 de marzo del presente año, y que tiene por objeto resolver las objeciones, aprobar la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de votos presentada dentro del proceso de reorganización de la sociedad distribuidora de aceros y metales SAS. En este momento le voy a conceder la palabra al representante legal de la sociedad de concurso, a su apoderado y al promotor, con el fin de que se me identifiquen y me queden en el aula. Gracias, buenos días para todos. Mi nombre es José Gabriel Pedraza Sánchez, como representante legal de Santiago SAS. Buenos días al despacho y a los asistentes. Buenos días al despacho y a los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Juan Carlos Urazán Aramentis. Obro en condición de apoderado de la empresa concursada, debidamente reconocido dentro del proceso. Gracias. Buenos días al despacho, a los asistentes. Mi nombre es Carlos Arturo Bermúdez Castellanos. Obro en este proceso en calidad de promotor. Gracias. Muy bien, entonces este despacho advierte que en el acta se va a incorporar la lista de asistencia de la presente audiencia, así como el CD que contiene el desarrollo de la misma, y solamente en ella se transcribe la parte resolutiva de las providencias que se emitan de conformidad con el artículo 107 del Código General del Proceso. Así las cosas, vamos a entrar a lo que es materia, y quiero preguntar algo que habían expresado el apoderado de la concursada y algunos de los acreedores. Doctor, ¿llegaron a alguna conciliación o no? Gracias. Digamos que frente al tema propiamente de la objeción, aún quedan algunos puntos por resolver, entonces en consideración a eso solicitamos al despacho que se pronuncie al respecto. Muy bien, entonces previo a lo que es la materia de esta audiencia, este despacho tomará en consideración la solicitud que presentó el Banco Corbanca S.A. a la parte probatoria en su escrito 2016-01-033-217 del 4 de febrero del 2016, donde solicitan oficiar al representante legal de la concursada para que remita los reportes contables de las acreencias objetadas, tales como los asientos, registros contables, documentos donde se establezca el origen de las obligaciones registradas y de cualquier otra partida que afecte o incida en la determinación de las acreencias y derechos de voto. Esta superintendencia hará la siguiente manifestación. En relación con la práctica de la prueba al tenor de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006, el cual fue modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 30 de la referida Ley 1116, este despacho tendrá como prueba las documentales presentadas tanto por el objetante como por la concursada en su escrito correspondiente y al inicio del proceso de reorganización, y las allegadas por el apoderado de la concursada en el escrito de conciliación y respuesta a la objeción, siendo estas pruebas suficientes para entrar a debatir o a decidir la objeción propuesta. Así las cosas, se rechaza la solicitud de práctica de pruebas relacionadas requeridas por parte del apoderado del Banco Corbanca S.A. por las razones ya expuestas. Ahora entraríamos a lo que es la resolución de objeciones y aprobación y calificación y graduación de determinación de derechos de voto de los proyectos. Vamos a proferir el siguiente auto. Como antecedentes tenemos que la Superintendencia de Sociedades, mediante el auto 400-014-865 del día 5 de noviembre del 2015, admitió a la sociedad concursada al proceso de reorganización. El día 25 de enero del 2016, mediante la radicación 2016-01-014-614, el promotor de la sociedad remitió a esta superintendencia los proyectos de calificación, graduación de créditos y determinación de derechos de voto
de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1116 del 2006. De los proyectos se corrió traslado el día 29 de enero al 4 de febrero del 2016 en los términos que establece el artículo 36 de la Ley 1429 del 2010. Término dentro del cual presentaron las siguientes objeciones. Con escrito 2016-01-030-655, el Banco Avevillas S.A. Con escrito 2016-01-031-856, Secretaría de Hacienda, Secretaría Distrital de Hacienda. Con el escrito 2016-01-031-533 y Comayas S.A. Con escrito 2016-01-032-884, el Banco Bogotá S.A. Con escrito 2016-01-033-054, Bancolombia S.A. Con escrito 2016-01-033-061, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con el escrito 2016-01-033-195, Da Vivienda S.A. Con escrito 2016-01-033-206, La Diana. Con escrito 2016-01-033-217, Corbanca S.A. Con escrito 2016-02-001835, Bancolombia Panamá S.A. De las objeciones presentadas se corrió traslado el día 9 al 11 de febrero, términos dentro de los cuales los interesados hicieron los pronunciamientos del caso. Mediante el auto 430-0027 29 del 19 de febrero del mismo año, este despacho requirió al representante legal y a la promotoría de la sociedad en concurso para que, vencido el término de la etapa de la conciliación definido en el artículo 29 de la Ley 1117 del 2006, al llegar al correspondiente informe. Mediante el memorial del día 26 de febrero del 2016, el promotor y el apoderado de la sociedad presentó el resultado de la etapa de la conciliación. Mediante el auto 430-004547 del 18 de marzo del presente año se convocó a la presente audiencia. Consideraciones del despacho. De las objeciones conciliadas, el despacho, en ejercicio de control de legalidad que ya asiste, considera procedente aceptar las siguientes conciliaciones realizadas entre la sociedad concursada y algunos de sus acreedores, y en consecuencia el promotor deberá realizar los ajustes correspondientes en el siguiente sentido. La objeción presentada por el Banco Avevillas S.A. como el objetante y la concursada consideraron al interior de los proyectos los siguientes valores como créditos quirografarios. Así, un pagaré número 1935-395 por un valor de 188.453.785 pesos. Por lo anterior, se le ordena al promotor incluir dicho valor conciliado como una creencia a favor del acreedor ya citado. Secretaría Distrital de Hacienda. El objetante y la concursada acordaron incluir las siguientes cifras como créditos fiscales de primer clase. ICA, periodo 2015-3, por un valor de 8.033.000 pesos. ICA, periodo 2015-4, por 7.348.000 pesos. ICA, periodo 2015-5, por 10.288.000 pesos, para un total de 25.668.000 pesos. Ahora bien, se aclara que los valores correspondientes a los intereses en el escrito de objeción no son objeto de graduación y calificación y de otorgamiento de votos, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1116 del 2006. Por lo anterior, se le ordenó al promotor incluir dicha creencia por el valor ya conciliado. Da Vivienda S.A. El objetante y la concursada conciliaron al interior de los proyectos los siguientes valores. Por la obligación 076-00-4809-000-30-308, un capital de 19.997.320 pesos con 73 centavos.
por la obligación 067-0048-09205.73, un capital de 84.415.791 pesos con 10 centavos, para un total de 104.413.111 pesos con 83 centavos. Ahora bien, como ya bien se señaló, con respecto a los intereses, estos no podrán ser graduados ni calificados ni otorgarle derechos de voto de conformidad con lo establecido en el artículo 24. La objeción de la DIAN. El objetante y la concursada acordaron incluir las siguientes cifras como créditos fiscales de primer clase. IVA, año 2015, periodo cuarto, impuesto recibido por un capital de 31.444.000 pesos. IVA 2015, periodo quinto, 35.315.000 pesos. Impuesto del patrimonio 2014, cuota número 2, 1.203.000 pesos. Asimismo, se excluirán las siguientes acreencias toda vez que el pago corresponde a un impuesto que se debe atender como un gasto post-reorganización o de administración. Renta, año 2015, por un valor de 9.225.623 pesos. Impuesto para la equidad CREP, año 2015, por un valor de 9.310.080 pesos. Vuelve y se reitera que los intereses no se podrán ni graduar ni calificar ni otorgar derechos de voto de conformidad con el artículo 24. Con respecto a la objeción de Bancolombia S.A., la objetante y la concursada acordaron incluir las siguientes cifras como créditos quirografarios de quinta clase. Se reconoce la suma de 47.879.103 pesos por concepto y se pagará sin número que incorpora al audio préstamo. Se reconoce la suma de la USD 55.257,28 dólares americanos que se incorporan por la obligación número 25.014.98.301 por concepto de capital, teniendo en cuenta que se hará la conversión a pesos colombianos para efectos de los derechos de voto y se cancelará conforme a la tasa de cambio respectiva en el mercado que rija a la fecha de su pago. Con respecto al Banco Bogotá S.A., las partes de común acuerdo manifiestan que se reconocen las siguientes cifras. Por el pagaré 00-155-44-6380, la suma de 18.666.666 pesos. Por el pagaré 00-25-74-27-387, el capital de 60.833.330 pesos. Por el pagaré 000-403-4310, la suma de 2.450.453 pesos. Por el pagaré número 1094-820, la suma de 21.367.366 pesos, liquidado al TRM de 2.825 pesos con 25 centavos. La USD correspondía a 7.563 pesos, 63 dólares. Por el pagaré número 1094-898, la suma de 7.509.797 pesos. Liquidado al TRN de 2.825 pesos con 25 centavos, correspondiente a la USD de 2.658 con 10 dólares centavos. 002581-08510 por un capital de 64.222.222 pesos. Por el pagaré número 47043.5 4197,
un capital de 6.531.580 pesos, para un total de 181.581.414 pesos. En relación con los intereses, al igual que los demás, los mismos no deberán de ser incluidos en la graduación y calificación ni otorgar derechos de voto, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1117 del 2006. Por lo anterior, el promotor deberá incluir dicha creencia por el valor conciliado. De las objeciones allanadas están la del Bancolombia Panamá S.A. El apoderado de la concursada se allanó al reconocimiento de la creencia reclamada por la apoderada de Bancolombia Panamá S.A. bajo el entendido que reconoce la suma de la USD 87.455,3 dólares americanos correspondientes a las siguientes obligaciones. Por la cuenta número 802.048.188, un capital de la USD de 19.862.43. Por la cuenta número 8021.057.946 USD de 31.079,49 centavos. Por la cuenta 8021.00058.246 USD de 36.513,40 centavos, para un total en pesos de 161.480.573 pesos. Se aclara que se hará la conversión en pesos colombianos para efectos de la determinación de derechos de voto y se le cancela de conformidad a la tasa de cambio representativa en el mercado una vez el día en que se fuera a pagar. Con respecto a la objeción presentada por Icomayas S.A., se atenderá la solicitud de cambiar la dirección dispuesta en los proyectos, estableciendo en los mismos la carrera 8A, número 35-40, barrio El Troncal de la ciudad de Cali Valle. Con respecto a las objeciones presentadas, no conciliadas, presentadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el objetante mediante el memorial 2016-01-033-061, el día 4 de febrero del 2016 manifestó que al interior de los proyectos se debe reconocer los intereses. Durante el periodo de traslado, la deudora adujo que los intereses no son objeto de graduación ni de calificación. El despacho desestima la objeción propuesta, pues de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, los mismos no son objeto de calificación ni graduación ni determinación de derechos de voto, toda vez que estos hacen parte del acuerdo de reorganización al que llegaran a celebrar las partes. Con respecto a la objeción propuesta por Corbanca S.A., el objetante a través del memorial número 2016-01-033-217 del 4 de febrero del 2016 objeta los proyectos presentados por el promotor bajo los siguientes términos: que se le asignen derechos de voto a los que se le asignó derechos de votos a los socios de la empresa, teniendo como base el patrimonio denunciado por la empresa con corte 4 de noviembre del 2015. En las cuentas por cobrar a clientes que ascienden a la suma de 1.487.493.240 pesos, se efectuó una provisión de 28.466.089 pesos y la concursada decidió dejar la provisión del año 2014, circunstancia que considera muy baja y no refleja la situación actual de la empresa. Se debe aclarar el crédito reconocido a favor del señor José Gabriel Pedraza Sánchez, toda vez que se le reconoce un crédito por la suma de 131.655.327 pesos, y al revisar los derechos de voto se observa un total de
62.341.139 pesos, con un porcentaje de votación equivalente al 1.343%, circunstancia que no guarda coherencia. Asimismo, la concursada debe aclarar el origen de la acreencia en mención, solicitando con esto los soportes de las acreencias, contratos y contabilización de las mismas. La concursada debe remitir los soportes de los créditos reconocidos a favor de los siguientes acreedores: Héctor Julio Pedraza, una creencia de 20 millones de pesos; Catalicio de Jesús Pérez, una creencia de 65.203.400 pesos; José Gabriel Pedraza, una creencia de 73.330.191 pesos; Susana Pérez Soro, una creencia de 72.003.637 pesos; Ligia Escobar Pedraza, una creencia de 23 millones de pesos. En relación con las acreencias a favor de la entidad financiera, se solicita que el valor reconocido por un monto de 274.454.633 pesos en moneda legal se le deba tener en cuenta que dicho monto se pactó en moneda extranjera, para lo cual se solicita que se indique el valor correspondiente en dólares y el valor de la tasa de conversión para la asignación de los derechos de voto. Durante el periodo del traslado, el apoderado y el promotor de la concursada manifestaron lo siguiente. En cuanto a la observación presentada respecto a la provisión de la cartera, le manifiesta al despacho que luego de efectuar una revisión sobre la misma, esta se encuentra bien provisionada y no es objeto de controversia. Respecto a la creencia del señor José Gabriel Pedraza Sánchez, se remiten las pruebas correspondientes y el otro sí suscrito con la concursada, lo cual demuestra las labores desempeñadas dentro de la compañía. Ahora bien, respecto de la diferencia que existe entre 131.655.327 pesos y 62.341.139 pesos, en relación con el señor Pedraza, es de advertir que el objetante solo tuvo en cuenta la suma adeudada por concepto de acreencia laboral y no observó que este también es acreedor quirografable de la concursada por un valor de 73.330.191 pesos. En relación con los créditos reconocidos a favor de algunos acreedores, es de advertir al objetante que el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006 manifiesta que es deber de las partes aportar la prueba pertinente para desvirtuar los créditos reconocidos, circunstancia que no ocurrió. Sin embargo, se aportan los soportes correspondientes. El despacho realizará las siguientes manifestaciones. Respecto a la provisión, esta entidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la audiencia de resolución de objeciones de la sociedad Plastimark SAS, mediante el auto 400-00872 del 5 de octubre del 2015, expediente 39076, se estableció, abro comillas, en términos generales todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que hay incertidumbre sobre el momento del vencimiento y sobre el importe correspondiente que deba de ser pagado. Se trata de un pasivo incierto en su cuantía y en su vencimiento. La provisión tiene como función cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas probables, así como disminuir el valor de los activos cuando sea necesario. De acuerdo con las normas técnicas, las provisiones deben de estar justificadas y ser cuantificables y confiables. La provisión está destinada a enjugar la pérdida ocurrida por la disminución del valor de los activos de la sociedad, caso en el cual funge como mecanismo de protección. También operan como reconocimiento de una deuda o de un riesgo que pese sobre el patrimonio, pero cuya ocurrencia o cuantía no puede determinarse con exactitud en el momento de su establecimiento, como su existencia se justifica
Para proteger el patrimonio social, esta cuenta debe de originarse en pérdidas y ganancias a fin de que garantice los resultados de cada ejercicio económico. La provisión contable debe de ser proporcional a las acreencias litigiosas, suficiente para atender las resueltas de las reservas de una sentencia adversa al empresario, resultando en este punto que el acreedor litigioso, si bien no es titular de un crédito cierto y por tanto carece de voto, es el primer llamado a proteger adecuadamente su derecho con la existencia de una reserva suficiente para la atención del pleito. Cierro comillas. Por lo anterior, y para el caso concreto, es la sociedad quien debe determinar el valor real de su provisión, de acuerdo con las normas contables y legales, pues esta obedece precisamente a las políticas contables de la empresa, quien debe decidir sobre la necesidad y el monto de la provisión. Es así como el juez no coadministra y por lo tanto no le corresponde tomar esta decisión, que debe de tomarse bajo el principio contable de la prudencia previsto en el artículo 17 del decreto 2649 del año de 1993. En consecuencia de lo anterior, se desestima esta parte de la objeción. Respecto a las acreencias reconocidas a favor del señor José Gabriel Pedraza Sánchez, la objeción propuesta prospera y ordena a la concursada modificar los proyectos de calificación, graduación de créditos y determinación de derechos de voto a favor del señor José Gabriel Pedraza Sánchez, toda vez que se le reconoció un crédito a su favor por la suma de 131.655.327 pesos, y al revisar los derechos de voto se observa un total de 62.341.139 pesos, con un porcentaje equivalente de votación del 1.343%, circunstancia que no guarda relación. Así las cosas, se deberá otorgar derechos de voto al referido acreedor por un valor de 131.655.327 pesos, junto con la correspondiente indexación, lo que elevaría el porcentaje de la votación a su favor. En relación con el reconocimiento, con los valores reconocidos a algunos acreedores, se advierte a la objetante que los soportes correspondientes a las acreencias reconocidas a favor del señor Héctor Julio Pedraza por 20 millones de pesos, Catalicio de Jesús Pérez por la suma de 65.203.400 pesos, José Gabriel Pedraza por la suma de 73.330.191 pesos, Susana Pérez Oro por la suma de 72.003.637 pesos y Ligia Escobar Pedraza por la suma de 23 millones de pesos, se encuentra en el interior del documento presentado por el apoderado de la concursada mediante el escrito 2016-01-054-642 del día 12 de febrero del 2016, soportados en letras de cambio y recibos de cambio a favor de la concursada. Respecto al crédito reconocido a favor del objetante, teniendo en cuenta que al interior de los proyectos se reconoce la suma de 234.454.633 pesos en moneda legal, se debe de tener en cuenta que dicha moneda fue pactada en moneda extranjera, como así consta en los documentos aportados por el objetante, para lo cual se le solicita al promotor corregir los mismos e indicar el valor al que corresponde en moneda extranjera, tal como fue pactado por las partes. Se aclara que se hará la conversión en pesos para la determinación de los derechos de voto y que la misma se deberá volver a establecer en el momento en que se vaya a efectuar el pago. Así las cosas, y en este punto prospera parcialmente la objeción propuesta. En mérito de lo expuesto, la coordinadora del grupo de reorganización resuelve: primero,
Aceptar las conciliaciones realizadas por la sociedad concursada sobre las objeciones presentadas por el Banco Ave Villas S.A., Secretaría Distrital de Hacienda, Banco de Bogotá S.A., Bancolombia S.A., La Vivienda S.A., la DIAN, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Segundo, aceptar los allanamientos a favor de Bancolombia Panamá S.A. y Comayas S.A. de conformidad con lo expuesto. Tercero, desestimar la objeción propuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuarto, aceptar parcialmente la objeción propuesta por el apoderado del Banco Corbanca S.A. de conformidad con lo expuesto. Quinto, aprobar los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de votos presentados por el promotor de la sociedad concursada, ajustados de conformidad a la presente providencia. Sexto, ordenar al promotor de la deudora diligenciar el informe 32, denominado calificación, graduación de créditos y determinación de derechos de voto, el cual deberá ser remitido vía internet y en forma física a la Superintendencia de Sociedades. Séptimo, ordenar al representante legal de la deudora emitir dentro de los 5 días siguientes, a partir de la ejecutoria de la presente providencia, los comprobantes de la contabilidad suscritos conjuntamente con el contador o revisor fiscal que se deriven de los ajustes a que haya que efectuar la contabilidad de conformidad con las decisiones ya señaladas. Octavo, advertir que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30-31 de la Ley 1117 del 2006, reformado respectivamente por el artículo 37 de la Ley 1429 del 2010, a partir de la ejecutoria de la presente providencia, comenzará a correr el término para la celebración del acuerdo de reorganización, el cual es de 4 meses, sin perjuicio de que se celebre en un término inferior. Noveno, dentro de dicho término, el acuerdo deberá llegar votado por las mayorías exigidas por la ley, incluso por las mayorías especiales en el caso de requerirse, y con la pluralidad de categorías, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1117 del 2006. Décimo, con la presentación del acuerdo se requiere un anexo separado en el que se detallen los acreedores que, en los términos del artículo 32 de la Ley 1116 del 2006, formen parte de la organización empresarial, los acreedores que, en los términos del parágrafo segundo del artículo 69 de la Ley 1116 del 2006, se encuentren relacionados con el deudor, los acreedores que, en los términos del artículo 24 de la Ley 1116 del 2006, se encuentren vinculados al deudor, a sus socios, administradores y controlantes. De igual forma, deberá presentar el flujo de caja proyectado y el plan de negocios. Décimo primero, ordenar al promotor de la concursada que, para efectos del presente acuerdo de reorganización, debe diligenciar el informe 34, denominado síntesis del acuerdo, el cual deberá ser remitido vía internet y aportado a esta superintendencia en forma impresa. Décimo segundo, se requiere al deudor para que cumpla con las obligaciones POS y de seguridad social, toda vez que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 1429 del 2010, los pasivos por aportes al sistema de seguridad social deberán de estar satisfechos a más tardar al momento de la audiencia de la confirmación del acuerdo. La presente providencia se notifica por estrados. Graciela Zutarrega Molina, coordinadora del grupo de reorganización. Buenos días, Sina María Cardoso. Solicito al despacho se me reconozca la sustitución de poder que hace la doctora Cristina Rubio para que me reconozca la posibilidad para actuar como apoderada de Bancolombia Panamá. Este despacho recibió el poder presentado por la doctora Lina María, en la cual le hacen la sustitución del poder. El poder que asume el doctor. Gracias. Solicito se me aclare el valor reconocido a Bancolombia Panamá. Entiendo que la sociedad se allanó, sin embargo, cuando se hace la lectura de la parte considerativa, se hace un total en pesos y no me quedó clara la suma.
Le solicitaría si por favor me puede indicar cuál es el valor reconocido. 161 millones en pesos estamos hablando. Le di dos conceptos, uno en USD y por ejemplo lo totalicé en pesos para poder determinar los derechos de voto. 161 millones, Sí. 480.573 pesos. Doctora, con todo respeto, lo que pasa es que la obligación en dólares es por $87.455. Entonces no me quedaría claro cuál TRM estarían tomando para la asignación de derechos de voto, porque haría, sería muy inferior. No sé si no son los 161. Por favor, hagan, promotor, me da el informe que ella está requiriendo de la tasa por la cual le fue tomada en consideración la USD de los créditos que tenía el representado. ¿Qué son? Me parece que se está mal porque Santo no tiene TRM inferior. Son $36.000. 513. Si quiere tocar, La de 4 de noviembre del 800. ¿cuál es la TRM? 800.000. ¿De qué fecha? Doctora, Venga, doctor, yo le digo algo, estoy viendo acá la objeción en la cual fue llamada el concursado y quiero hacer claridad. La cifra por la cual se presentó el allanamiento es de 246.534.541 pesos. No la cifra que acaba de leer el despacho, y como fue un allanamiento, es bueno tener claro que la cifra no podría ser como se estableció en el auto, 161.480.533 pesos, sino que la cifra exacta, de acuerdo con lo que se allanó la concursada, es de 246.574.541 pesos. sí, doctora, es correcto. Son 3 obligaciones en dólares. A la tasa representativa se calculó a noviembre 4 de 2.825.25. Eso nos da un total de los 246.574. Doctora, qué pena. El allanamiento es frente a la objeción que radicaba en Colombia-Panamá, y es que la obligación se reconozca en dólares. La obligación que es de 246 millones es la que estamos objetando precisamente porque se reconoce en pesos por 246. Nosotros solicitamos que se reconozca en dólares por 87.455. Entiendo que la sociedad se allana a reconocer los créditos en dólares. Entonces, haciendo la conversión... Doctora, yo creo que aquí tiene usted una confusión, porque bien como se leyó en el auto, en el auto hablamos de la cifra en dólares, en la USD, que son 87.455-3. Ahí estamos hablando de la moneda en dólares. Sí, claro. El allanamiento. Sí, señora. No, del allanamiento no, estamos hablando de la objeción. Sí.
Sí, pues, pero si se están allanando, se asume que están reconociendo la obligación en dólares por 87.455. Eso está perfecto, eso está claro. Lo que pasa es que como en la parte considerativa dicen el total y efectivamente hay un error porque dicen 161 millones, verificando con el empresario, efectivamente la TRM, la fecha anterior al día de la admisión, es decir, 4 de noviembre, es de 2.825 pesos. Y para 87.455 dólares con 3 centavos nos daría 247.061.222 pesos, que serían los derechos de aborto. Venga, doctora. Venga, doctora, es que pasa es que la objeción se presentó en unas condiciones y así fue como se allanó el concursado. Doctora, yo tengo aquí también la objeción y es que creo que está mirando la parte de los hechos. Y en los hechos se dice efectivamente que se reconoce a Banco Colombia como acreedor quirografario de quinta clase la suma de 246.574.541 pesos cuando ha debido reconocerse dicha creencia a favor de Bancolombia Panamá. Y se precisa en el segundo hecho que las obligaciones contraídas por la sociedad fueron adquiridas en dólares. Eso es en la parte de hechos. En la parte de peticiones viene como primera petición que se ordena al promotor de la sociedad distribuidora de aceros y metales satisfacer los reajustes solicitados por Bancolombia Panamá al proyecto de calificación y graduación de créditos en el sentido de reconocer a favor de Bancolombia Panamá como acreedor quirografario o de quinta clase la suma de 87.455 dólares con 3 centavos que corresponde a las siguientes obligaciones las cuales se discriminan. De hecho, nosotros no estamos haciendo en las solicitudes, no estamos pidiendo que se reconozcan pesos, estamos pidiendo los dólares. Lo que pasa es que entendemos claramente que para efectos de determinación de derechos de voto tiene que haber una conversión, pero en el auto sí efectivamente hay un error porque se está tomando una TRM muy inferior y como la sociedad se allana, tendríamos que tener que para efectos de voto la TRM sí es la de la admisión y el valor sí serían 247.061.222 pesos y no los 161 que se relacionó en el auto. Listo, yo sí quiero conocer cómo está lo de la ITN para poder tomar en consideración la aclaración que está pidiendo aquí la abogada. 2.800. Pues listo, venga, doctora. Entonces le solicito al promotor que corrija los proyectos de conformidad con lo allanado dentro del proceso. Sí, doctor. De acuerdo, entonces va a ser grabada y calificada por 247 millones. De acuerdo al pero para los derechos de voto ¿será solamente esa cifra para los derechos de voto? Porque igual como funciona la regla general, ¿cierto? Se deberá tomar el concepto del cambio de la moneda extranjera una vez que se vaya a hacer el pago. Estamos de acuerdo, doctora. Pero para derechos, sí, por eso. Pero lo que quiero hacer es decir, aquí, donde estamos en la carpeta, Doctora, simplemente queremos hacer la siguiente precisión en relación con los créditos asignados al señor José Gabriel Pedraza. En la calificación en primera clase, a él lo que efectivamente le corresponde son 61.155.237 y en quinta clase como quirografario el reconocimiento a él por la suma de 70.500.000 pesos. Sumado de manera global, el crédito que a él se le ha asignado es de 131.655.327. Sí, doctor. La cifra completa global se dio es con el objeto de la determinación de derechos de voto, pero indudablemente es claro que tiene dos cantidades, que así se debe de fijar en los proyectos. siendo las 10 de la mañana. Buenos días, doctora. Carlos Eduardo Borrero, apoderado de Corbank. Es para presentar algunas aclaraciones al auto que se acaba de emitir. En primera instancia quisiera que me aclarara cómo quedó, es que no sé si no escuché bien o me quedó confuso el tema de las acreencias del doctor José Gabriel Pedraza. Así es que quedó en laboral
y que quedó en quirografario los valores, me confundí exactamente cómo quedó. Venga, eso lo acabó de explicar el doctor, pero venga, vamos a hacerlo gradual. Doctor, por favor, vuelve y las lee para que el apoderado del Banco Corbanca tenga claridad sobre el suyo. Correcto. Las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo ascienden a la suma de 61.155.237 pesos, mientras que las obligaciones quirografarias equivalen a la suma de 70.500.000 pesos para el valor total, que es el que informó el doctor Borrero en su objeción y que fueron reconocidas en los proyectos. Perfecto, muchas gracias. El otro tema es el siguiente. Con relación a la objeción que hicimos con respecto a los acreedores internos, solicitamos que el despacho tenga en cuenta lo siguiente y aclare o adicione el auto. El primer tema es que la objeción versa sobre provisiones, sí, pero no provisiones que afectan el pasivo, que es a las que se refirió a las consideraciones del auto y a las que se refieren al antecedente jurisprudencial. Una cosa son las provisiones que uno hace por pasivos contingentes o pasivos litigiosos, y una cosa pero muy distinta son las provisiones que uno le hace a los activos por un tema de recuperabilidad del activo. En este caso la objeción fue dirigida a un activo claro que eran las cuentas por cobrar a favor del empresario. En ese sentido creo que todas las consideraciones normativas que hizo el despacho pues, se refieren a otro caso totalmente distinto al puesto a su consideración. En ese mismo sentido solicitamos que el despacho tenga en cuenta para su aclaración a adición si estamos aplicando normas internacionales, como entiendo que la empresa debió o debe estar ya acogida a esas normas, en donde creería que el tema de la aplicación del decreto 2649 es bien dudoso. De todos modos, la filosofía de la norma anterior, que era el 2649, como de las normas internacionales, apuntan a que precisamente los principios de realidad y prudencia sean observados en la contabilidad de las empresas, con la diferencia de que las normas internacionales son absolutamente más estrictas en ese sentido. Y esas normas internacionales hablan de un deterioro, de que el empresario debe es obligación de reconocer el deterioro de este tipo de activos, de forma que incluso cuando hay algún tipo de actuación judicial para tratar de recuperarlas porque precisamente se hace necesario, eso tenga que tener un reflejo muy claro en la contabilidad, cosa a la cual pues no aludió el despacho. En ese mismo sentido estamos totalmente de acuerdo y por eso no hicimos ningún pronunciamiento con respecto a cómo se decidió con respecto a las pruebas, incluso en esta misma audiencia, cosa que podría ser cuestionable, pero estamos de acuerdo en que efectivamente las pruebas fueron anegadas por el empresario y en el descorre, con lo que definitivamente no hay necesidad de ningún otro debate de forma. Estamos de acuerdo, ellos muy juiciosos efectivamente mandaron un listado de lo que compone el rubro de las cuentas por cobrar y su tratamiento. De hecho, le pedimos al despacho que tenga en cuenta respetuosamente que ese listado empieza con Armalco S.A., Beta Energy Corp y con Dinox, son varios, en donde dice conclusiones en reorganización ley 1116 de estas tres empresas. A la par hay muchos que se refieren a procesos prejurídicos o jurídicos andando, cosa que ellos mismos allegaron. El tema es que no están los valores. Y lo único que estamos pidiendo previamente a decidir si recurrimos o no es que se adicione y se aclare el auto teniendo en cuenta todos estos elementos, porque pues no vimos alusión alguna a todos estos factores que serían determinantes en cualquier decisión. Por último, y con respecto a la objeción a diferentes acreedores que hicimos
y que tienen en común que varios de ellos tienen el mismo apellido. Ellos alegaron muy vigorosos también unas letras de cambio en copia como soporte de la deuda. Lo único que pedimos ahí es que se den posibles adiciones y se aclare el auto en el sentido de tener en cuenta que las letras no tienen la firma del creador del título, lo que haría que, bueno, que tengan las consecuencias conforme a nuestra legislación de títulos válidos. Eso solamente como aclaración y adición, doctor. Gracias. Doctor, le quiero ceder la palabra con respecto a lo que está pidiendo el doctor Borrero por dos razones. La primera, el despacho le asiste la obligación de sanear un proceso en el evento que sea necesario. De ahí que como previo se partió del hecho del auto de pruebas. Se debatió lo solicitado y se saneó el proceso. Como consecuencia de eso, pasamos a la segunda etapa de la audiencia, que fueron resolver las objeciones. Ahora, lo que se está pidiendo por parte del doctor Borrero, no lo entiendo si se quiere una aclaración o es un recurso, porque hace como un matiz entre los dos elementos y luego se advierte que podría ser más un recurso que una aclaración. Pero sin embargo, voy a dar la posibilidad a que el apoderado del concursado se exprese con respecto a lo solicitado por el apoderado del Banco Corbanca. Muchas gracias. A ver, varias observaciones tenemos nosotros que hacer frente a la objeción y la afirmación que acaba de anotar el apoderado de Corbanca. La primera es que independientemente de que las provisiones afecten al activo o al pasivo, los principios de prudencia y razonabilidad tienen para esos casos la misma connotación. Ahora, Corbanca, si uno revisa la objeción, textualmente lo que dice es lo siguiente: no se entiende la razonabilidad de las cuentas por cobrar a clientes en el rubro de deudores. Cuentas por cobrar valor 1.487.493.140. Cierro comillas. Luego agrega que la provisión de los 28.466.089 pesos debió ser mayor conforme lo establece o se refleja en el estado de flujo de efectivo con corte a 31 de mayo de 2015. Ahí hagamos una pequeña precisión. No es a 31 de mayo de 2015 porque la radicación de los documentos que dieron origen a la apertura del proceso fueron al 31 de octubre de 2015. Ahora, también dice el apoderado de Corbanca que sobre una cartera de 1.400 millones de pesos, en 5 meses se recuperaron 133 millones de pesos. Eso equivale al 8.94% y llega a la conclusión de que la provisión es inferior al 2%. Bueno, frente a eso advirtamos inicialmente esto. Creemos que eso equivale a una interpretación indebida de los estados financieros y parte de presupuestos equívocos por lo siguiente. Aquí se trata de una empresa que se encuentra en operación, que permanentemente está facturando. Luego ello conlleva a que la cartera de la compañía, pues por supuesto, sea fluctuante. Y bajo ese esquema, la recuperación a que alude el doctor Borrero no tiene cómo asignársele porcentualmente un valor. Segundo punto. Ese porcentaje del 2% aludido se hace sobre el rubro del 100% de la cartera, y ahí por supuesto hay un error, porque la provisión se debe realizar es frente a la cartera vencida, bien a la superior a 90 días, 120 o 180. El siguiente cuadro que está y fue aportado y consta también de los estados financieros connota lo siguiente: la cartera vencida en la compañía superior a 90 días y hasta 180 días equivale a 110 millones de pesos.
y la provisión se hizo por un 5%. La provisión superior a 181 días hasta 360 equivale a 42.879.411, equivale a un 10%. Y la cartera superior a 360 días equivale a 228 millones de pesos, 232.729 pesos. En síntesis, el equivalente no es el menos del 1% al que se hizo referencia en la objeción, sino corresponde a un 12% de la cartera, repito, la vencida y no la total. Por último, la cifra que se manifestó en la objeción, alusiva a la provisión de 28.456.089 pesos, corresponde al 31 de diciembre de 2014, pero esta, equivalente a 31 de diciembre de 2015, equivale a 44.051.025%. Bajo ese esquema, entonces, la provisión que ha hecho la compañía es razonable, es juiciosa. Ahora, el hecho de que haya deudores que estén en un proceso de reorganización, pues por supuesto para ese caso específico aumenta el riesgo de imposibilidad de recuperación de dinero, pero contemplado de manera integral, creemos que el porcentaje asignado es ajustado a la realidad de la compañía. Correcto. Quiero preguntarle si todavía sigue con su aclaración, porque ya veo que ya se lo manifestaron, y si no, le solicito que le ponga su recurso para entrar a resolver. Doctora, con todo el respeto y el aprecio y el cariño que le tengo al doctor Urazano, lo que él hizo fue ratificar las dudas, pero no voy a presentar cosas. Así nos vamos a dar por concluida esta audiencia, siendo las 10:15 de la mañana.